Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas veas esto, te saluda el profe Rodrigo, tu profe de español, y en esta ocasión vamos a trabajar nuestra nueva lección, creando emociones a través de los cuentos. En actividades anteriores ya habíamos estado trabajando lo que son los cuentos, cómo se redactan brevemente, cuáles son los tipos de personajes, y elaboraste algunas actividades a este respecto. Pero te has preguntado cuáles son las fibras que toca los cuentos en una persona. ¿Qué es lo que vibra en una persona cuando lee un texto? Ahora tú todavía no lo entiendes, todavía no lo comprendes, pero cuando somos mayores, muchas veces llegamos a escuchar, llegamos a recordar cosas que vivimos en el pasado cuando éramos niños y el corazón se nos mueve. A veces si nos recuerda alguna emoción de esas romanticonas, también de repente sentimos esas maripositas en el estómago. Si de repente leemos o escuchamos un relato que nos causó mucha tristeza y tensión, de repente vienen a nosotros los recuerdos. Y cuando eso sucede, es inevitable no expresar lo que sentimos, ya sea a través de platicar con otra persona, ya sea a través del llanto, que nos pongamos a llorar. Si fue un suceso muy agradable, incluso muy chusco, pues podemos de repente echarnos a reír como si fuéramos niños otra vez. Los cuentos eso provocan emociones y el hábito de lectura es algo que se puede generar a través de los cuentos. Te recuerdo una pequeña anécdota que platicamos en clase en algún momento, una anécdota personal. Cuando yo era niño, tenía mi mamá una serie de cuentos que se llamaba Un cuento para cada día con los personajes de Walt Disney. Se llamaba Un cuento para cada día precisamente porque era un cuento para cada día, o sea, eran 365 cuentos. Así es. Eran 365 cuentos y cada cuento traía en el costado de una de sus páginas un chiste pequeño, de esos de lo que se llama humor blanco, sin groserías, sin peladeces, sin cosas, palabras en doble sentido, chistes muy inocentes, a veces adivinanzas que te hacían reír. Los cuentos estaban divididos en cuatro porque se hacía referencia a las cuatro estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Así era. Entonces mi mamá cada día nos leía en la noche un cuento a mi hermano y a mí antes de dormir. Ahora no leo cuentos antes de dormir, pero sí de repente me llama la atención ya en las noches de querer despejar un poquito la mente. A veces sí lo hago con lectura, pero hablando de las nuevas tecnologías, ahora lo hago a través de YouTube, viendo algún video interesante, a veces veo documentales, a veces me gusta mucho la tecnología, veo videos de tecnología y una que otra vez veo videos de curiosidades sobre gatitos o coches, o muy de vez en cuando veo a los youtubers de moda. Esto porque, como dijimos hace rato, los cuentos provocan emociones. Si esas emociones fueron generadas cuando éramos niños, entonces cuando somos mayores o cuando tú seas mayor, ten la seguridad de que en algún momento ciertas cosas te van a recordar lo que viviste cuando chico, cuando niño, o como cuando adolescente, como ahora, todavía. Ahorita tendemos a la edad de la adolescencia, entre los 12, 15, 17 años, tendemos a rechazar lo que consideramos nosotros un poquito infantil. Incluso alguno de ustedes me llegó a decir alguna cosa, sí, cuando iba a leer un cuento, precisamente un cuento, cuentos clásicos de el municipio de Catepec y algunos aledaños del Estado de México, con algunas historias, un alumno, no recuerdo quién, me dijo que ya estaban grandes. Órale, con el maduro. Uno nunca está demasiado grande.
para poder de repente divertirse, reflexionar o aprender a través de un cuento. Nunca. A veces los cuentos los vemos en libros, pero ahora los vemos a través de los medios electrónicos. Puede ser un libro electrónico, o puede ser también un audiocuento, o puede ser incluso un video. Bien, estamos ubicados en la página número 193 de nuestro libro de trabajo. Recuadro de coloración. Primero comenzamos con las preguntas. Cuando leemos un texto nos preguntamos de qué trata, a qué subgénero pertenece. Estas dos preguntas pues ya las hemos de alguna forma respondido cuando hemos leído cuentos en clase. ¿Ok? Ahora hay que dar el paso siguiente. ¿Qué emociones te provoca la lectura y por qué? Y cómo el autor, y esto es muy importante, cómo el autor logra sorprender al lector. ¿Vale? Es muy importante porque los autores no son personas intelectuales que hacen cosas inalcanzables. Tú podrías ser el autor de un cuento. De hecho, hemos hecho algunos ejercicios en clase donde has tenido que redactar y ahí tú te has convertido en un autor. ¿Vale? Comenzamos la lectura. Dice, dependiendo del subgénero del cuento, se realizan distintos recursos para generar emociones en el lector. Por ejemplo, en un relato de terror, el miedo a lo desconocido despierta interés. En uno policíaco, siempre hay expectativa o interés por saber quién es el criminal. Si es de aventuras, no se sabrá con qué nuevo obstáculo se enfrentará el protagonista. Y en ciencia ficción, siempre es fascinante conocer el mundo futurista descrito por el autor. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el cuento de 01100? ¿Quién era Benito Punzón? ¿Mm? Ciencia ficción. De tal forma que los cuentos pueden salir desde lo más profundo de nuestra imaginación. Esa es la razón por la que tú también puedes ser un autor, porque tienes imaginación. Y muchas veces, mientras somos niños, mientras somos jóvenes, adolescentes, la imaginación tiende a volar mucho, 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 mucho. Continuamos con el segundo párrafo. Para sorprender al lector existe algo llamado vuelta de tuerca. Vuelta de tuerca. Es decir, darle un giro inesperado a la trama con eventos imprevisibles y que lo hacen pensar, vaya, no lo esperaba, como ocurre en el cuento Escape. Muy bien. Último párrafo. Sin embargo, no todos los cuentos tienen una vuelta de tuerca. Así como no todas las personas son iguales, ni todas reaccionan igual a las mismas emociones o cambios. Cada uno tiene sus propias formas de reaccionar a lo que acontece en nuestras vidas. A lo mejor lo que para mí es agradable, para ti no lo es. O al revés, lo que para ti es agradable, para mí no lo es. Y el ejemplo más claro es la música. A muchos de nosotros de repente no nos puede gustar, no nos gustan algunos géneros musicales, como por ejemplo el famoso reggaetón, como yo se los he dicho muchas veces. No es solo la música, es la letra de la música, el mensaje que trata de transmitir. Algunas rolas, hay otras que sí son pegajosas e incluso hasta positivas. Pero ustedes saben mejor que yo que muchas rolas de reggaetón, híjole, como que no van, no van con la forma en cómo una persona tiene que respetar a los demás. Es así entonces que no todos tenemos la misma reacción a este género musical. O por ejemplo puede ser al revés. A mí me gusta mucho la música clásica. Y tú puedes decir, qué aburrido, maestro, ponga otra cosa. Puede ser. Hay a quien le gusta la música clásica, hay a quien le gusta el reggaetón, hay a quien le gusta el pop, las baladas, el rock le llaman de metal, hay quien les gusta el rock alternativo, el rock en español, hay quien les gustan las salsas, las cumbias, la música grupera y en cantidad de géneros musicales. Y como la música también es cultura y la lectura y la comunicación también son cultura, pues de ahí está la relación entre música, lectura y comunicación. ¿Ok?
Vamos a concluir ahora sí precisamente nuestra lectura. Decíamos que no todos los cuentos tienen vuelta de tuerca porque este recurso requiere de una justificación dentro de la historia sin que ésta pierda continuidad. Si se decide incluir la vuelta de tuerca, se debe definir dónde aparecerá, al inicio, en el desarrollo o al final. Vas a empezar con la vuelta de tuerca para provocar una emoción inicial de incertidumbre, inseguridad y curiosidad de qué es lo que va a pasar. La quieres incluir en el desarrollo donde quieres provocar un poquito la atención del lector y de repente le da sorpresa, como Yodita. O puedes incluirla al final, ya hacia la conclusión del cuento, donde el lector se pregunte, y entonces pasó esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, en las películas de Harry Potter. Cuando uno las ve cuando las fuimos viendo por separado, conforme fueron saliendo en el cine, desde la primera, desde Harry Potter y la Piedra Filosofal, no la hallábamos de repente mucho sentido si no habíamos leído los libros, y además no le llamamos mucho sentido algunas cosas porque podían pasar varios meses o incluso un año entre la salida de una película y la otra. Cuando salió la última Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte, hice un pequeño ejercicio. Volví a ver todas las películas de Harry Potter desde la Piedra Filosofal hasta la última y me llamó mucho la atención cuántos detalles puede provocar una segunda lectura. En este caso fue una segunda vista de películas. Pero lo mismo sucede en los cuentos. Lo mismo sucede en las historias. Siempre cuando uno lee un texto o un cuento por segunda vez, se descubren cosas nuevas, se identifican detalles que antes no veíamos o se pueden despertar también, como estamos hablando ahorita, nuevas emociones. Entonces esto sucede cuando nosotros incluimos esta vuelta de tuerca al final. Le damos al lector ciertas migajas del pan, y al final se encuentra el pan y el chocolate y dice, oh, qué sabroso está este pan con este chocolate. ¿Mm? Entonces, incluir esa vuelta de tuerca al inicio, en el desarrollo o al final depende de la trama, el estilo del autor, el conflicto que estén tratando, el subgénero al que pertenece el cuento y el objetivo del protagonista. ¿Vale? ¿Conseguirá, dice una pregunta, conseguirá lo que desea o habrá una vuelta de tuerca? ¿Mm? ¿Terminará el cuento o daremos pie a una segunda parte del cuento? ¿Mm? También hay otras maneras de generar emociones, como las mismas palabras que se usan al narrar. Y es aquí donde vamos a un poquito a la conclusión de nuestro tema, recordando que un cuento tiene un narrador. En la página 194 se enuncian los narradores, el narrador omnisciente, el narrador protagonista o el narrador testigo. Ahí en un dibujo bastante interesante que se encuentra en la página 194. Muy bien, jóvenes, por el momento es todo. Recuerda que las actividades que se elaboran se tienen que subir por plataforma para que puedas entregar en tiempo y forma, se te puede retroalimentar y tener y poder aspirar, no tener, que también depende de cómo hagas la actividad, y poder aspirar a tener un hermoso 10. Recuerda que siempre tienes el tiempo necesario para poder realizar estas actividades, siempre se dan un par de días, 2 o a veces 3, ¿vale? El correo electrónico, recuerda que es una herramienta de envío secundaria, o sea, que tiene que ser un recurso cuando ya nos fallaron los primeros. ¿Cuál es el primero? La plataforma, acuérdate, la plataforma de Santillana. Entonces, el correo solo se utiliza, uno, si tienes problemas con la plataforma de Santillana y no puedes hacerme llegar tu trabajo por ahí, o dos, si ya se cerró el tiempo de entrega de la tarea, entonces lo puedes hacer por el correo, pero ojo, recuerda que si entregas a través de correo fuera del tiempo, esto implicará que tendrás una calificación un poquito más
baja. Por eso, procura siempre entregar a tiempo y entregar a través de plataforma. ¿Ok? Yo soy el maestro Rodrigo, él es el maestro Yoda que nos acompañó el día de hoy. Deseamos que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan si no es necesario, les mandamos mucha salud a ustedes, a sus familias y que todo ande bien. El maestro Yoda y un servidor les desean felices lecturas, felices trabajos y felices días. Bye. Adiós, Yoda. Despídete. No olviden sus trabajos entregar para un hermoso y poderoso 10 poder ganar. Que la fuerza los acompañe y felices lecturas. Y se despide su amigo el maestro Yoda.